¿Están viendo ya en sus pantallas mi pantalla? Propósitos y tema. Listo. Entonces vamos a estudiar en esta noche el capítulo 11, los últimos profetas antes del cautiverio, que fueron precisamente Nahum, Habacuc, Sofonías, Jeremías y Lamentaciones. ¿Cuáles son las lecciones que tiene este capítulo? Dice que son Nahum, como primer punto, el profeta de la caída de Nínive. Segundo punto, Habacuc, el profeta que enfatizó el vivir por la fe. Tercero, Sofonías, el profeta del día del Señor. Cuarto, Jeremías y Lamentaciones. Se lo conoce como el profeta llorón. ¿Cierto? Entonces, las palabras clave en todo este estudio, Nabucodonosor, la fe, contemporáneos, lamentaciones, renuevo, justo, ciega y un acróstico. Lenguaje, lugares claves, Nínive y Jerusalén, ¿cierto? Personas claves, Jeremías, obviamente, Baruch, Nahum, Habacuc, Sofonías. Eso como en primera instancia. Vamos a seguir mirando entonces en Nahum, llamado como el profeta de la caída de Nínive. Entre las lecturas que ustedes hicieron, que me imagino que estudiaron toda esta semana, ¿qué podemos decir? ¿Cuál era el objetivo de este libro, de este profeta de Nahum, reconocido como el profeta de la caída de Nínive? ¿Quién de ustedes me puede decir cuál es el objetivo? Dice allí que resumir lo que Nahum dice acerca de Dios, Nínive, y de las razones para su juicio, para el juicio de Dios hacia Nínive. Bueno, muy bien. Entonces, el autor, ¿quién será? El autor dice que es igual, Nahum, ¿no es cierto? Cuyo nombre significa compasivo. Él era de Elcos, pero no estamos seguros de su ubicación, sabemos poco de Nahum, pero probablemente era de Judá, ya que la nación de Israel había sido conquistada cuando él escribió. Entonces, por esa razón, bueno, se entiende que es el autor él, es Nahum, igual. Y se dice que significa compasivo. ¿Quién de ustedes tiene algo más acerca de el autor y cuándo fue escrito este libro? ¿Qué es lo que pudieron ustedes recopilar de su estudio? Entre el 630 y 620 antes de Cristo dice que fue escrito. Muy bien. Con esto yo creo que podemos contestar a unas dos preguntas según lo que ustedes hayan estudiado. ¿Con cuál capital de Egipto Nahum comparó a Nínive? Uno a la vez. Tebas. Con Tebas, muy bien. Con Tebas, ¿cierto? ¿Por qué? Dice que Tebas era una ciudad en el Alto Egipto, ¿no es cierto? También conocida como Noamón. En un tiempo esta gran ciudad fue la capital de Egipto. Y Nahum dijo que Nínive, la capital de Asiria, caería como le sucedió a Tebas. Muy bien, Nahum dijo que Nínive, la capital de Asiria, caería como le sucedió a Tebas, la capital de Egipto. Muy bien. Entonces, estos son acerca de el tiempo, por estas razones que se entendía el tiempo en el cual fue escrito. Como dijeron ustedes hace un momento,
La fecha en que escribió fue aproximadamente entre los años 630 y 620 antes de Cristo. Pues se refirió prácticamente a la caída de Tebas, que sucedió en el 663 antes de Cristo, ¿no es cierto? Eso lo encontramos en Nahum 3, en el versículo del 8 al 10. Ya dijimos que entonces Nahum dijo que Nínive, siendo la capital de Asiria, caería, como le sucedió a Tebas. Él profetizó durante el avivamiento del rey Josías, ¿cierto? Cuando Nahum dice que Nínive va a caer como, haciendo la comparación, caería como le sucedió a Tebas, ¿no es cierto? Nínive cayó en el año de 612, dice, antes de Cristo, por lo cual deducimos que Nahum escribió entre la caída de Tebas y la de Nínive. Entonces observamos que él profetizó durante el avivamiento del rey Josías. Yo creo que ustedes tenían un cuadrito en sus materiales donde podíamos observar esos tiempos, ¿no es cierto?, de Nahum, cuando estaban reinando entonces Josías. En el reinado de Josías fue cuando sucedió esto. ¿Cuál fue el contexto histórico? ¿Cierto? Ahí me aparece la fecha en que escribió, fue aproximadamente entre los 630 a los 620 antes de Cristo. ¿Cuál fue el contexto histórico de este libro? ¿Qué es lo que aconteció? Esto nos debe responder a esas tres preguntas que dice: ¿cuántos años antes de Nahum le predicó Jonás a Nínive? ¿Cuál capital fue conquistada por Asiria en el año 722 antes de Cristo? Los profetas que ministraron en la misma época fueron Isaías, ¿y quién más? Josías. Ajá, y Nahum y Nahum. Y ¿con quién estuvo Rey. Abdías. Abdías? No. Hola Marcelito, buenas noches. Hola, buenas noches. Es Isaías, Nahum y Jab. Ah, eso, mirando el cuadrito, ¿no es cierto? Claro. Claro, claro, claro. Bueno, el contexto histórico, realmente algunas de las situaciones o las cosas características que podemos ver aquí son que los asirios eran conocidos por ser crueles con la gente que vencían. Cuando los asirios tomaron y conquistaban ese territorio, esas ciudades, ellos a los que cautivaban, eran crueles con ellos, los torturaban, dice que tomaban los líderes, los torturaban y los hacían sufrir y luego los mataban. Eso es lo que sucedía en este tiempo, ese es el contexto histórico que nos está mostrando, ¿no? Otra de las cosas es que dice que Dios usó a los asirios para castigar a Israel. Recuerde que Asiria conquistó el reino del norte. ¿En qué año? En el 722. Entonces, ¿cuántos años antes de Nahum, cuál capital fue conquistada por Asiria en el año 722 antes de Cristo? Lo estamos diciendo en este momento, ¿no? Samaria. Entonces, porque dice Dios usó a los asirios para castigar a Israel. Recuerde que Asiria conquistó el reino del norte en el año 722 a.C. En este tiempo, Asiria destruyó a Samaria, la capital de Israel. Estas son las cosas que estuvieron sucediendo durante el periodo de Nahum, el profeta de la caída de Nínive. ¿Cuál sería el propósito y el tema de este libro? Entonces,
Primero podríamos decir que Nahum profetizó destrucción para Nínive y consolación para Judá, ¿no es cierto? Por eso decíamos que el profeta de la caída de Nínive. Este profeta fue quien dijo o habló acerca de la caída, de la destrucción de esta capital, de Nínive. Y también habló de la consolación para Judá. Vamos a ver más adelante algunas diferencias entre uno y otro de los profetas que hoy vamos a mirar en este panorama. Tengamos en cuenta que como panorama tenemos que pasar como rápido, es simplemente un panorama, no podemos detenernos a estudiar minuciosamente. Segundo, dice que en sí el libro trata de la condenación de Nínive. ¿Qué es lo que le sucedió a Nínive? Entre sus recursos de estudio, ¿qué más podríamos decir acerca de el propósito y de la temática de Nahum? Entre lo que ustedes han estudiado, ¿qué podríamos decir? Aportemos cada uno, por favor. Dice que Nahum es un libro que tiene poesía, que tiene muchas palabras ilustrativas, que no dice nada acerca de los pecados de Judá, porque me imagino que está enfocado en el reino de Israel. Aquí. Sí, ¿algo más? Dice tres. ¿Sí? ¿Alguien más? Dice que aproximadamente 120 años antes, Jonás había profetizado contra Nínive. Cuando Jonás predicó, Nínive se arrepintió por un tiempo. Después, el pueblo regresó a sus costumbres crueles. Dios usó a los asirios para castigar a Israel, lo que hablábamos hace un momento, ¿no es cierto? Recuerde que Asiria conquistó el reino del norte. Entonces decíamos que en esto del propósito y el tema, dice, es uno de los 3 libros del Antiguo Testamento, ¿cierto? Para una nación extranjera. No es un pueblo escogido, no es para Judá, no es para Israel. ¿Para quién va estos escritos? Precisamente van para tierra extranjera, como lo es Nínive. Mas, sin embargo, Dios, cuando mandó a predicar a Jonás el arrepentimiento, pues ya podemos darnos cuenta, ¿cierto? Hace 120 años que decía, el propósito del Señor en cuanto al arrepentimiento. Pero entonces, el propósito de este libro dice que la mayoría del libro trata de la condenación de Nínive, así que ese es su tema realmente, la condenación de Nínive. Y en cuanto a esta condenación podemos ver algunas características, ¿cierto? Es uno de los 3 libros del Antiguo Testamento para una nación extranjera, como dijimos, y esas 3 características podría ser, primera, el juez de Nínive, que la ira de Dios, o sea, Dios mismo es el juez. Entonces este libro nos habla de la ira de Dios y su gracia. Anteriormente decíamos que habla de la condenación de Nínive también, y también habla de qué con respecto a Judá. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace un momento? Juicio de Nínive. Y servía de consolación para Judá. Entonces, mira, ahí miramos en el capítulo 1 la ira de Dios y su gracia, ¿cierto? El juicio de Nínive lo encontraríamos entonces en el capítulo 1 del 8 al 11 y 14.
Y la consolación de Judá, también en el capítulo 1, como primera de las características de este libro. Segunda, pues sería la caída de Nínive como tal, está en el capítulo 2, Nínive atacado y destruido, y la voz del Señor, lo que el Señor dice y ordena. Luego tenemos razones y certeza de la caída de Nínive. Empieza el Señor entonces a mostrarnos el porqué de todo eso. Yo creo que ustedes tienen en su material y seguramente lo trabajaron, ¿cierto? En cada uno de estos, el juez de Nínive, yo creo que en su material lo tienen. Está en la página 202, ¿cierto? Si está usted con su material, ubíquese en la página 202. Y nos vamos a ir a la figura 11.6. Tenemos un cuadro ahí. ¿Sí? ¿Estamos ubicados? Sí, Sí. Perfecto. Entonces ahí tenemos el tema de la naturaleza. Entonces, como primer punto dijimos el juez de Nínive, en Nahum 1. Entonces dice el cuadro, tema de la naturaleza y comentarios acerca de Dios. El tema entonces en el capítulo 1, versículo 3 dice el torbellino de la tempestad. ¿Cuál es el comentario acerca de Dios con respecto a esta parte? el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia. El poder. ¿Quién tiene algo diferente? El cuerpo. La manera, Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes sobre el polvo de sus pies. Ah, bueno, muy bien. ¿Alguien más? Y en el versículo 4, cuando habla del mar y los ríos. Él amenaza al mar y lo hace secar. Entonces, un comentario acerca de eso, de parte suya, ¿cuál sería? Estamos hablando de la grandeza de Dios, ¿no es cierto? Nahum lo relaciona con la naturaleza. Estos temas nos ayudan para mostrar la grandeza de Dios. Estamos viendo como a Dios como el juez de Nínive, ¿no es cierto? Entonces nos dicen el tema de la naturaleza, el torbellino y la tempestad, y ya dijeron el comentario, el mar y los ríos también, los montes como Basán y Carmelo. ¿Qué podríamos decir de eso con respecto en el capítulo 1, verso 4? El contexto en sí nos muestra que si bien Dios es tardo para la ira, es decir, no es que se enoja por todo ni que se aleja de la misericordia, sí es grande en poder y que dice en el versículo 3, dice, no tendrá por inocente al culpable, es decir, es justo y siempre traerá una consecuencia. Entonces lo relaciona con la naturaleza porque son cosas que nosotros no podríamos controlar y que solamente Él en su infinito poder puede aquietar o puede despertar. Y lo que dice allí y resalta acerca de todos estos elementos de la naturaleza es que por grandes y poderosos que ellos mismos son, Él es mucho más poderoso y puede destruirlos en el momento en que sea justo hacerlo. Muy bien. Gracias, Lina. Entonces, mira, ahí podemos ver en primera instancia el juez de Nínive, la ira de Dios y su gracia, o sea, cómo él maneja ese equilibrio, ¿no es cierto?, tan tremendo. Y es un juicio justo y también la consolación para Judá. Tendríamos la tierra, el mundo y toda la gente. ¿Qué podríamos decir de eso? ¿Alguien tiene un comentario acerca de Dios con respecto a la tierra, el mundo y toda la gente? Que la tierra se conmueve ante su presencia y el mundo y todos los que le habitan. Muy Es bien. grande su grandeza que por eso
y los montes tiemblan Y los delante montes de él, tiemblan. y los Eso, collados. está en las montañas. Muy bien. Y la inundación con las aguas. Ahorita está mucho. Bueno, Pero si hasta Alemania, el link, que puedes llegar, por ahí, todo está. está mal el audio de... ¿Quién está, Marcelito? No le escucho muy bien. Hable Marcelito para oír su voz porque parece que se le corta. Yo creo que estoy bien, no sé qué es lo que pase, Yo escuché a alguien que habló, pero no se escuchó muy bien. Pero no éramos nosotros. pero no éramos nosotros. Bueno, entonces si no estamos participando, les ruego desconectemos el micrófono para que no hayan esas interrupciones. Bueno, ¿Qué hacemos? ¿Apagamos o desconectamos? lo desconectan, lo desactivan el micrófono mientras no Entonces, estemos. ¿cómo participamos? Lo ¿Perdón? prendes cuando vayas a hablar, Marcelito. Si tú le Activamos el micrófono cuando vayamos a hablar. desconéctale tú desde allá, que creo que él no sabe cómo hacer. Igual a Silvita. Muy bien, Marcelito. La cámara la puedes dejar, Marcelito, solamente el micrófono. Silvita sí lo tiene, creo que activado su micrófono. Eso, cuando vayamos a participar, entonces ahí lo activamos, ¿cierto? Bueno, seguimos entonces. En el siguiente cuadro tenemos el tema: espinos, vino, hojarasca, yugo y coyundas, descendientes, ídolos, sepulcro. El juicio de Dios sobre los asirios. Ahí tenemos esa parte del juicio de Dios sobre los asirios. ¿Alguien que quiera mencionar acerca de esto? No de cada punto, sino algo general en esta parte, para enriquecer lo que estamos mirando. Yo iba a decir que muchas veces la gente tiene como sus deleites y hasta se pueden sentir embriagados, pero Dios ve el corazón de cada persona y tiene el control de todo lo que Él creó y nada se esconde de Él, como dice el versículo 10, aunque, no sé, no es, ¿cuál es el de los? Sí, 1:10. Bueno. Dice, aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Entonces, sin Dios no somos nada. Y cuando estamos con Él, entonces el Señor nos tiene misericordia, pero creo que también es bueno compartir a otros acerca del amor de Dios para que también puedan disfrutar de sus beneficios. Muy bien. Gracias, Majito. Chévere. En el punto B, acerca de la caída de Nínive, si leemos Nahum 2, del 1 al 12, dice que anuncia un ataque a Nínive. Dicho ataque llegó en el año 612. Cuando los babilonios y los medos se unieron contra Siria, Nahum parece saltar de un punto a otro cuando profetiza acerca de la batalla eventual. Describe soldados, escudos y lanzas. Vio carruajes moviéndose rápidamente como relámpagos o antorchas de fuego. La visión del profeta incluye soldados apresurándose contra los muros de la ciudad. Entonces podemos ver una situación caótica, podríamos decir, una escena como escalofriante, terrible. Entonces Nínive era una ciudad fabulosa, edificada por Nimrod, dice, ¿no es cierto?, en Génesis 10:11. La ciudad estaba rodeada por un muro cuya circunferencia medía 13 kilómetros, o sea, más o menos 8 millas.
Este muro era tan grueso en su espesor que podían viajar varios carruajes encima de él. Imagínese usted esa muralla, era como una carretera realmente, donde usted podía transitar por él. Mas, sin embargo, viene la caída y podemos ver ahí el poder sobrenatural del Señor. Luego vienen estas razones y la certeza de la caída. Dios llama a Nínive ciudad sanguinaria, porque allí fueron asesinados salvajemente grandes cantidades de personas. Por la codicia de Nínive hubo multitud de cadáveres, dice el texto, cadáveres sin fin. Entonces, Dios se refiere a Nínive como una ramera, en Nahum 3:4. Dice que descubrirá su vergüenza. Nahum tuvo una visión de la destrucción de Nínive, por lo cual describe aquella gran ciudad como si el juicio de Dios ya hubiera llegado. Quisiera que trabajáramos un poco en cuanto a los principios de Nahum para la actualidad. En el texto nosotros tenemos algunos, ¿no es cierto? Esos principios de Nahum para la actualidad, como Dios gobierna el mundo, juzgará a las naciones malvadas, pero bendecirá a aquellos que confían en Él. ¿Qué podríamos hablar de parte nuestra al respecto? Hola Rodney, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Gracias, buenas noches, aquí estamos, mil disculpas. De bienvenida, Rodney, por favor, coméntanos en cuanto a los principios de Nahum para la actualidad. En este punto, Dios gobierna el mundo, juzgará a las naciones malvadas, pero bendecirá a aquellos que confían en Él. ¿Qué nos podrías comentar? Discúlpame, estoy recién incorporándome, la verdad estoy un poquito perdido. Déjame, me pongo... Ya, estamos ya tratando la última parte de Nahum, cuando estamos hablando de los principios en la página 203. Está abierto. ¿Puedo participar? Sí, claro, con mucho gusto. Entonces, Marcelito. Muchas gracias. Yo creo que todos sabemos, todos conocemos que Dios gobierna el mundo, ¿no es cierto? Es Dios de los cielos y de la tierra. Y obviamente Él juzgará a las naciones malvadas. Y al referirse a las naciones malvadas se refiere a la desobediencia de todos y cada uno de nosotros. Y también, como vemos en algunos textos de la Biblia, Él bendecirá a aquellos que confían en Él, a aquellos que le obedecen y a aquellos que están bajo su autoridad. Entonces, en ese principio, en ese texto, podemos ver que los principios al respecto de las autoridades. Gracias. Bueno, muy bien, Marcelito. Muchas gracias. En el segundo, en cuanto a los principios para la actualidad, dice, el poder y la riqueza no garantizan seguridad, ni salvan a naciones de la ira de Dios. Al respecto, ¿qué podríamos decir? No sé si Silvia Ayala podría participar en esta parte. Sí, precisamente nos dice que la riqueza, el poder y la riqueza no garantiza seguridad, ni salvan a naciones de la ira de Dios, puesto que la salvación nos fue dada por Jesús cuando murió en la cruz. Muy bien, muchas gracias. Lina dice que el siguiente, Dios demostró su gracia para Asiria cuando Jonás predicó, pero su paciencia no durará para siempre. Pero sabíamos que Jonás predicó contra Nínive y en ese momento ellos se arrepintieron, pero solo por un tiempo.
Y como tú nos decías hace un momento, los asirios no solamente volvieron a pecar, sino que se volvieron mucho más crueles. Es decir, fue peor su postrer estado. Entonces, Dios es justo y obviamente el pecado trae consecuencia, y si bien en aquel momento por su arrepentimiento tuvo misericordia y los perdonó, pues más adelante tuvieron su caída y obviamente su consecuencia, su juicio. Muy bien, gracias Lina. Y esto, pues actualmente para nosotros es de mucho peso, porque a veces caemos o algunos se permiten caer, si se puede decir de esta manera, en el, entre paréntesis, tema de la gracia o de creciendo en gracia, que a la larga viene a ser creciendo en desgracia. ¿Por qué? Porque realmente creemos que Dios es tardo para irarse, entonces Él aguanta. Yo me equivoco y me sigo equivocando y extralimito su gracia, su perdón, extralimito su misericordia. Y entonces creo que, o pienso yo que ya puedo hacer lo que yo quiera porque ya tengo la salvación. Recordemos que cuando el Señor nos salva para buenas obras. No hacemos buenas obras para salvarnos. Entonces, listo, Él no necesita las obras para que nos salvemos, pero una vez salvos, hasta por agradecimiento, nosotros tenemos que llevar una vida de santidad, buscando apartarnos de lo malo, buscando apartarnos de la maldad, para estar entonces a cuentas con Él. Y no entonces desatar esa ira o hacer que la paciencia que el Señor dice no durará para siempre. Porque recordemos que el día del Señor, en el sentido escatológico, ya viene, está cerca. Entonces, un principio de Nahum para la actualidad en este punto 3 sería que no extralimitemos la misericordia de Dios para con cada uno de nosotros, sino que temamos y obedezcamos, estemos ahí firmes. Muchas gracias, Lina. Tenemos el cuarto, Majito o Silvita en el sur. Las buenas nuevas causan regocijo a la gente, según Nahum 1.5. Y tenemos... Según Nahum 1.5, dice: los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. Es decir, que la misma naturaleza inclina ante la presencia de Dios todo su poderío y todo su poder, su esplendor de la misma naturaleza. Y es lo que a nosotros también nos pasa cuando le conocemos a Él, porque en el tiempo en que no le conocíamos, nuestra vida no tenía la inclinación a la adoración. Sin embargo, en el momento de conocerle comprendemos la magnificencia, comprendemos la grandeza y la misericordia del Señor. Muy bien, muchas gracias. Entonces, concluyendo acerca de este libro de Profeta, teniendo en cuenta sus objetivos, ¿qué dice Nahum acerca de Dios? ¿Qué es lo que nos está diciendo este libro, el autor de este libro, acerca de Dios? Veamos. Jehová Dios es celoso, es vengador, es lleno de indignación y que se venga de los adversarios y guarda enojo para con los enemigos. Él es juez. Muy bien, eso, lo que dice Nahum de Dios, que Él es juez. Y ya sabemos de la manera como Él juzga, ¿no es cierto? La ira de Dios y su gracia, el juicio, la consolación. Bueno, sabemos eso es lo que el Señor a través de Nahum dice de Él mismo, que Él es juez, que Él tiene el poder para juzgar con poder, con equidad, con justicia. ¿Cierto? ¿Y qué dice
de Nínive. No sé si Rodney ya se conectó bien. Dice, describe a aquella gran ciudad como si el juicio de Dios ya hubiera llegado. Sí, antes de que suceda, pues, ya describe lo que iba a suceder porque justamente se apartaron nuevamente y vivían paganamente. Entonces, describe a la ciudad profetizando, aunque aún todavía no había llegado, pero ya estableció el destino final. Eso. Si me permites, dice que la llama ciudad sanguinaria y también se refiere a Nínive como a una ramera y todo de acuerdo a la visión que él tuvo, ¿no? Dice, por lo cual describe aquella gran ciudad como si el juicio de Dios ya hubiera llegado. Ya, muchas gracias. Exactamente. Así la describe a Nínive. Y igual, esto mismo son las razones para su juicio. O sea, la infidelidad espiritual y en todo sentido, la maldad, ser sanguinarios, es razón suficiente para este juicio. Entonces sí podemos comprender que Nahum, siendo el profeta de la caída de Nínive, sí nos resume realmente lo que él dice acerca de Dios y de Nínive y de esas razones para su juicio. Ahora vamos a Habacuc, el profeta que enfatizó el vivir por la fe, ¿cierto? Su objetivo, dice que resumir las dos preguntas de Habacuc y las respuestas de Dios. Vamos a ver cuáles son esas preguntas, ¿no? Y otro de los objetivos, analizar su oración y canción de fe. Esto es el objetivo de Habacuc, el profeta conocido como el que enfatiza vivir por la fe. Creo que no está tu micrófono activo. ¿Estabas diciendo algo, Lina? Ya, perdón. Entonces dice, el autor nos dice que él es Habacuc, el profeta, ¿no es cierto? En este capítulo 1. A diferencia de Nahum, dice que no nos dice de dónde es. Nahum sí nos decía de dónde era. Y a diferencia de Sofonías, nos dice la historia de su familia, ni su linaje, pero su referencia al director de música sugiere que él es de Jerusalén, en Habacuc 3:19. Observe que escribe al director de música, porque Habacuc 3 es un salmo o una canción. Habacuc 3:1, 19. ¿Cierto? Entonces, tenemos este conocimiento. ¿Cuál será el contexto histórico de este libro de Habacuc? En el contexto histórico tenemos lo siguiente. En forma distinta a muchos profetas del Antiguo Testamento, Habacuc no da a conocer la fecha de su libro, refiriéndose a un rey, pero su pregunta acerca de Babilonia da a conocer el periodo de tiempo en que vivió, ¿cierto? Dios dijo que él usaría a Babilonia, no a Siria, para castigar a Judá. Esto nos muestra que Babilonia estaba llegando a ser, ¿qué? Dios dijo que él usaría a Babilonia, no a Siria, para castigar a Judá. Esto nos muestra que Babilonia estaba llegando a ser, o ya era una nación. Una nación poderosa. Estaba llegando a ser una nación poderosa. Muy bien. ¿Cierto? Los babilonios y los medos conquistaron a Nínive en el año 602 a.C. Nabucodonosor
el rey de Babilonia, derrotó a Egipto en la batalla de Carquemis en el 605 a.C. Después de la batalla, Nabucodonosor marchó hacia el sur e invadió a Judá. Babilonia invadió a Judá 3 veces. ¿En qué tiempos fueron invadidos Judá por Nabucodonosor? Tenemos estas 3 fechas: en el año 605 a.C., en el año 597 a.C. y en el 586 a.C., ¿no es cierto? En el 505, Nabucodonosor tomó a Daniel y a otros como prisioneros, llevándolos a Babilonia. En el 597, el rey llevó a Ezequiel y a 10,000 más como prisioneros a Babilonia. Destruyó en el 586 a Jerusalén y al templo y tomó muchos prisioneros. Dios le dijo al profeta Habacuc que Babilonia venía para castigar a Judá. Esto escandalizó a Habacuc. Estudiaremos entonces las preguntas que le hizo a Dios acerca de Babilonia. Pero antes miremos cuál es el propósito y los temas. Si ustedes miran en pantalla, tenemos 2 imágenes, ¿cierto? Tenemos 2 imágenes. ¿Qué nos dice esas imágenes? Que están fuertemente unidos. Bueno, fuertemente unidos. ¿Qué más podríamos ver? Son inseparables. Son inseparables o fuertemente unidos. Muy bien. ¿Qué otra cosa podríamos ver? Dos mundos. ¿Qué nos representa? Que nunca falta la tentación. A ver, no les entendí, por favor. 2 fortalezas. 2 fortalezas. Bueno, sí, muy bien. ¿Qué nos representa esos anillos en un matrimonio? Unión. La unión y la pacto. Unión, ¿qué más? Alianza. Pacto, alianza. Alianza, pacto. Falta una bien importante. La fidelidad. Fidelidad, muy bien. ¿Quién dijo fidelidad? Yo. Muy bien, Lina, fidelidad. Y el bichito que miramos en pantalla en la parte superior derecha. Representa que nunca falta la tentación, diría yo. El pecado. El pecado. ¿Quién dijo pecado? Ayel. Yoli, muy bien, Rita, perfecto. Desen un aplauso por esas respuestas. Entonces, el propósito y el tema de este libro dice que Habacuc vivió al mismo tiempo que Nahum, Sofonías y Jeremías, como otros profetas de su tiempo, habló en contra ¿de quién? Del pecado. Ahí podemos ver en contra del pecado. Pero también su mensaje principal no fue para los pecadores, sino para los fieles. Entonces su propósito era alentar a los judíos fieles, ya que ellos luchaban con las mismas 2 preguntas que él hizo. Habacuc enfatizó 2 grandes temas. Primero, Dios juzgará a todos los pecadores en su tiempo. Segundo, el justo vivirá por la fe. Vamos a ver las características entonces de Habacuc. Son 5 características. Primero dice que enfoca las charlas personales de Habacuc con Dios y su adoración. El libro contiene 3 formas de redacción: el diálogo o charla, los ayes y una canción. Habacuc brilla con 3 luces durante los tiempos oscuros: las preguntas honestas, la fe sólida, el interés en el avivamiento. El libro registra la visión
poderosa del profeta y la descripción de Dios. El tema de Habacuc, que el justo vive por la fe, se repite 3 veces en el Nuevo Testamento. Pablo lo usa como una base para la justificación por la fe. Si miramos en Hebreos 10, 37, 38, alguien que tenga una Biblia rápida. Hebreos 33. Hebreos 10, 37, 38. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Muy bien, entonces nos habla del justo que vive por la fe. Entonces, y se está refiriendo precisamente Pablo en ese caso a este Antiguo Testamento en esta parte de Habacuc, que dice precisamente el justo vive por la fe, ¿cierto? Y esa es prácticamente la temática de Habacuc. ¿Qué otra cosa podríamos tener en cuanto a las características? ¿Qué observación tenemos? ¿Qué aporte más tenemos para estas características de lo que ustedes han estudiado? Yo tengo una pregunta ahí, por favor, pastor. ¿Qué significan los ayes? Cuando dice, ay de aquel que tal cosa, ay de aquellos que tal otra, a eso hace referencia, de los ayes. Ya, muchas gracias. Ahí podemos leer en Habacuc 2, 6, 20. Y también hay una canción, o sea, un salmo de Habacuc, que es el capítulo 3 realmente. ¿Alguna otro aporte en cuanto a estas características? No. Bueno, tenemos un cuadrito en su material en la página 205 acerca de la temática, donde podemos encontrar las preguntas de Habacuc y las respuestas de Dios, ¿cierto? Que en el libro les encontramos en el capítulo 1 hasta el capítulo 2. Entonces, la pregunta número 1 dice, ¿cómo puede Dios permitir que la perversa Judá no sea castigada? ¿Cuál fue la respuesta? Para la ira. Porque es tardo para la ira y grande en misericordia. La respuesta la tenemos en el Dios usará a los babilonios para castigar a Judá. Eso, ¿no es cierto? Del 5 al 11, en los versículos del 5 al 11 nos dice, Dios usará a los babilonios para castigar a Judá. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la pregunta número 2? ¿Cómo puede Dios usar a una nación más malvada para castigar a Judá? Qué tremendo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la respuesta? Pues que Dios juzgará luego a Babilonia después, pero en ese tiempo usó a Babilonia para castigar a Judá. Exactamente. A veces nosotros, una aplicación para nuestras vidas, a veces nosotros pensamos de la misma manera, ¿no? Y como que nos hacemos esas dos preguntas también. ¿Cómo puede Dios permitir que gente que hace tanto daño no sea castigada? Y a veces nosotros, que supuestamente somos buenos, porque, bueno, ya estamos con el Señor, ya buscamos su presencia, y nos pasa lo que nos pasa. Entonces dice que Dios usa a los babilonios para castigar a Judá, ¿cierto? Dios va a usar algo para llamarnos la atención. ¿Cómo puede Dios usar a una nación más malvada para castigar a Judá? Nuestra pregunta actualmente podría ser,
¿Cuál podría ser? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo puede Dios Estados Unidos. juzgarnos a ¿Cómo puede Dios usar a una nación más malvada para castigar a Judá? Teniendo en cuenta que Judá supuestamente somos nosotros, ¿no? Los creyentes. ¿Cuál sería su pregunta ahí al respecto de acuerdo a su vida, a lo que usted puede estar viviendo, a lo que puede estar pasando? Debemos hacernos una crítica y autocrítica. Claro. Deberíamos hacernos una crítica y autocrítica de cómo está siendo nuestro comportamiento Nuestro diario vivir. y en nuestro diario vivir para luego establecer una comparación con nuestros semejantes y ver cómo estamos actuando ¿En qué estamos viviendo? y Muy en bien. qué estamos. Eso, ¿no es cierto? Entonces, algo que nosotros vivimos también a diario, muchas veces estas preguntas son muy aplicativas. Y en aquel entonces se puede mirar cómo Dios todo lo tiene bajo control. Habacuc hace estas preguntas profundas y Dios le responde. Sí, leyendo esos pasajes podemos encontrar esa respuesta. No está literal como está escrita en el material, pero sí nos da la idea general, global. Dios usará a los babilonios para castigar a Judá. Y en la otra pregunta, Dios juzgará a Babilonia después. O sea, ¿por qué personas nos persiguen? ¿Por qué personas nos hacen lo que nos hacen? No entiendo y yo estoy con Dios. Entonces Dios te dice, tranquilo, yo tengo el control. Yo sé lo que voy a hacer con aquellas personas que te persiguen, que te hacen daño, que te lastiman, ¿cierto? Bueno, el otro tema que tiene aquí en Habacuc dice la oración y la canción de fe de Habacuc. ¿Cuál es la oración? En la ira, recuerda la misericordia. Lo encontramos en el capítulo 3, del 1 al 2. Luego tenemos dentro de esta temática de la oración y la canción de fe, el poder del Señor y los actos salvadores del Señor y la fe inquebrantable de Habacuc en Dios. Eso es lo que encontramos como panorama de toda esta parte del libro, ¿cierto? Corriendo un poco a los principios de Habacuc para la actualidad. Principios de Habacuc para la actualidad. ¿Cuál es el primero? Perdón. Dios castigará a cada nación. Perdónenme la M que se me ha esfumado. Malvada. ¿Cierto? Dios castigará a cada nación malvada. Marcelito, ¿cómo sería un principio de esta parte para la actualidad? ¿Cuál sería su concepto? ¿Cuál sería su pensamiento? Dios castigará a cada nación malvada. Como sabemos que Dios es el que juzga, Dios todo lo ve, todo lo sabe, entonces Él en su momento, en su oportunidad, que Él considere como que está actuando mal y como malvada. Ese es mi criterio. Muy bien, muchas gracias. Majito, la segunda. Dice que los creyentes pueden hacerle sus preguntas a Dios. Bueno, yo creo que Dios es el mejor en contestar nuestras dudas y lo hace de una manera maravillosa. Y es mejor ir hacia Él y preguntarle a escuchar muchas voces, porque creo que Él siempre está dispuesto a respondernos en base a su palabra.
Muy bien, eso es un ejemplo muy claro de parte de Habacuc, ¿no es cierto? Él las preguntas se las hacía ¿a quién? Al vecino, ¿no es cierto? Adiós. A Dios, muy bien. Adiós. Silvita Benítez, el justo vivirá por la fe. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La fe que nosotros tenemos en el Señor hace que tengamos esperanza. Y la esperanza nos lleva a la eternidad con Él, a vivir precisamente con el Señor. Muy bien, muchas gracias. ¿Puedo yo acotarte algo allí? Claro. A mí esta parte me hace pensar mucho en el Salmo 1, donde dice que el justo es aquel que halla en la palabra de Dios su deleite. Es decir, el justo vivirá por la fe, pero ¿por la fe en qué? La fe en Dios y su palabra. Eso nos hace justos. Efectivamente, gracias Lina. Sí, la fe en Dios y su palabra. Porque realmente esa es nuestra justificación, ¿no? ¿En qué justificamos? ¿En qué se basa nuestra salvación? La base de nuestra salvación en su palabra y en Dios mismo. Porque Él lo dice en su palabra. 4. Rodney o María de los Ángeles dice, los creyentes podemos regocijarnos en Dios nuestro Salvador en cualquier circunstancia. Sí, bueno, básicamente aquí nos habla de que los creyentes primero estamos expuestos a vivir siempre dificultades por un lado y también tener momentos de regocijo. Y que, ¿no es cierto? Dios está con nosotros en cualquier circunstancia. De hecho, así habla en Habacuc 3, 17, 19, que dice así. Que dice, aunque no den higos las higueras, ni den uvas las viñas, ni aceitunas los olivos, aunque no haya en nuestros campos nada que cosechar, aunque no tengamos vacas ni ovejas, siempre te alabaré con alegría, porque tú eres mi Salvador. Dios mío, tú me das nuevas fuerzas, me das la rapidez de un venado y me pones en lugares altos. Es hermoso saber que frente a cualquier circunstancia que estemos atravesando, el Señor siempre está con nosotros y tenemos que alabarlo, sea en lo bueno o en lo malo, porque Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, parece que la palabra Siginot es un término musical, hablando de la oración y la canción de fe de Habacuc en el capítulo 3. Habacuc 3.1. El Espíritu Santo inspiró a Habacuc a cantar por fe. Cantar es una manera en que expresamos nuestro gozo y fe. Cuando hablamos de adoración, la adoración tiene un amplio concepto, ¿no es cierto? Donde entra la oración, donde entra el cantar, donde entra mi postura, donde entra todo mi ser, mis actitudes, mis acciones, todo. Podemos ver esta parte en Habacuc, en cuanto a la oración y la canción de fe de Habacuc, ¿no es cierto? Dice que nosotros somos como Dios, creados a su imagen. El Señor mismo canta de regocijo sobre los que le agradan, teniendo en cuenta este paso 4 de principios de Habacuc para la actualidad, ¿no es cierto? Los creyentes podemos regocijarnos en Dios, nuestro Salvador, en cualquier circunstancia. Creo que, o me considero con algo de autoridad en cuanto a esta parte. Como adorador, le doy gracias a Dios porque me ha regalado ese don como adorador. Y me gusta siempre hablar de esta parte porque sí es muy triste que la gente hoy en día no se regocija de una manera genuina delante del Señor. Si no, usted no me deja mentir. ¿A qué horas llega la gente en nuestras reuniones dominicales? 11:30. Cuando ya se terminó la alabanza.
¿no es cierto? Es triste y cuando el Señor dice que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y los adoradores que le adoran en espíritu y en verdad, pues precisamente son los que están llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspira a Habacuc a cantar por fe. Así también lo puede hacer con nosotros, ¿cierto? El Señor mismo canta regocijo sobre los que le agradan. Podemos mirar ahí en Sofonías 3:17 esta parte. Habacuc describe el poder del Señor. Usa el estilo de un poeta. Teman significa tierra del sur. El monte Parán probablemente se refiere a una área cercana al monte Sinaí. Así, en lenguaje poético, el profeta dice que Dios subió desde una área al sur de Judá. Como poeta, Habacuc describe a Dios. El Señor montó en sus carros, sus caballos caminaron en el mar. El Omnipotente lanzó sus saetas, Él hendió la tierra con los ríos. Resplandor salía de su fulgante lanza, pasó por la tierra en su ira para librar a su pueblo. ¿Cierto? Habacuc es una de las más grandes declaraciones de fe en toda la Biblia. Entonces, concluyendo con Habacuc, el profeta que enfatizó el vivir por la fe, las dos preguntas de Habacuc y las respuestas de Dios ya las tenemos claras, ¿no es cierto? Aún en nuestras vidas hoy. Siempre hay que preguntarle a Dios. No temamos en preguntar no tanto el por qué, sino para qué. Por lo que habíamos estudiado hace un momento, ¿no es cierto? Cuando la pregunta que le decía, ¿cómo puede Dios permitir que la perversa Judá no sea castigada? Es mejor decir, ¿para qué? ¿Cuál es el plan que tiene Dios? En los dos casos, ¿no es cierto? ¿Y cómo puede Dios usar a una nación más malvada para castigarme a mí? Más bien, ¿para qué? ¿Cierto? Porque Él tiene el plan, Él tiene el mejor plan. Así es. Y analizando la parte de la oración y la canción de fe, así en este panorama brevemente, pues podemos deducir que es un ejemplo de inspiración de parte del Espíritu Santo. Así también nosotros tenemos que buscar esa inspiración de parte del Espíritu Santo para adorar a nuestro Dios. Yo los invito y les insto de una manera muy especial a que seamos ejemplo. Ya estando a este nivel en academia, deberíamos ser nosotros gran ejemplo de inspiración a otros en cuanto a la puntualidad, a la alabanza, al tiempo de adoración. ¿Por qué? Porque es lo único nuestro para entregarle a Dios. Ya el sermón, la palabra, esa es de parte de Dios para nosotros. Hay muchas personas que seguimos siendo egoístas y vamos a recibir lo nuestro y no a darle lo que le corresponde. Entonces, les decía hace un momento, creo tener un poco de autoridad en esta parte y los invito precisamente a eso, a que lleguemos puntuales a darle lo que le corresponde al Señor. Entonces, sí tenemos claro que este libro nos inspira, entonces, a cumplir estos objetivos, las preguntas y las respuestas, y la oración y la canción de fe. Si alguien me puede decir cuánto tiempo tenemos normalmente para la clase. Tengo entendido que es hasta las 9:30. Sí, hasta las 9:30. Perfecto. Entonces, vamos con el siguiente, que sería nuestro amigo Sofonías. Sofonías, el profeta del día del Señor. Dice que el día del Señor no se sabe cuándo es, por eso le coloqué yo sábado o domingo, no sé, ¿cierto? Entonces,
ese sábado o domingo no quiere decir que es el día de la reunión, ¿no? Sino que no se sabe cuándo el día que Él venga. Vamos a mirar. El nombre del autor, Sofonías, significa oculto del Señor. Sofonías era el tataranieto de Ezequías. Él profetizó durante el reino de uno de sus parientes, el rey Josías, entre el 640 al 609 a.C., quien fue el último rey piadoso de Judá, ¿cierto? Obtuvo el permiso para visitar el palacio y al parecer ejerció una buena influencia sobre el rey. No solamente porque fue pariente, sino porque fue bien, tuvo influencia, dice, pudo influenciar ahí al rey. ¿Cuál fue la fecha o la fecha en cuando fue escrito este libro? 630 antes de Cristo. Exactamente, ¿no es cierto? Y podemos ver en sus materiales está el dibujito, también lo tenemos ahí entre el 650 hasta el 600. Sofonías estaría en el 630, por ahí estaríamos hablando, ¿cierto? Por eso dice, él profetizó durante el reinado de uno de sus parientes, el rey Josías, entre el 640 hasta el 69 a.C. Podríamos decir que Sofonías predica contra el pecado de Judá. Podemos decir que su ministerio se efectuó unos pocos años antes que el de Nahum, ¿cierto? Este sería el contexto histórico y la fecha de los escritos de Sofonías, 630, ya dijimos. Sofonías predica contra el pecado de Judá. Podemos decir que su ministerio se efectuó unos pocos años antes que el de Nahum. Los reyes malvados Manasés y Amón reinaron en aquel entonces, antes que Josías. ¿Cuáles serían los propósitos y el tema de Sofonías? Dice que son tres, ¿no es cierto?, de los propósitos y la temática. El primero dice que escribió para advertirle a Judá de un juicio inmediato, a menos que se arrepintiera. Ese fue uno de los primeros propósitos. Escribir para advertirle a Judá que se arrepienta. El segundo, escribió para advertir de un juicio futuro al final del tiempo, en ese día del Señor. Dios juzgará a todas las naciones. Y el tercero, escribió para prometer a los judíos que llegaría el día cuando Dios restauraría a su pueblo. Interesante, ¿no es cierto?, esta parte del libro. Primero les dice que les advierte a Judá de un juicio que va a llegar, pero mejor que se arrepientan. Segundo, dice que escribe para advertir de un juicio futuro al final del tiempo. En ese día del Señor, Dios juzgará a todas las naciones. Estamos hablando como de dos juicios. Uno dice que es inmediato, o sea, si tú no te arrepientes ahora, te puede tocar. Y segundo, de todas maneras va a venir en el futuro un juicio, el juicio final, no el temporal, sino un juicio final. Y luego dice, Dios juzgaría a todas las naciones. El tercero dice, escribió para prometer a los judíos que llegaría el día cuando Dios restauraría a su pueblo.
y por eso podemos ver la dispensación, ¿no? Estudiando toda la línea, la historia, la teología. Una teología dispensacionalista nos habla precisamente de eso, de esos tiempos. Y este tiempo que estamos viviendo ahora, precisamente, es el tiempo de la iglesia, el tiempo de los gentiles. Cuando nosotros como iglesia ya estemos con el Señor o el Señor venga para llevarnos, empieza entonces la restauración del pueblo escogido, que es Israel, que es Jerusalén. ¿Cierto? Ahí podemos mirar toda esa parte. Veamos las 5 características especiales que tiene Sofonías. Es el único profeta que da 4 generaciones de su genealogía, como primera instancia. Segunda, en el Antiguo Testamento, da a conocer más que otros sobre el día del Señor. Muestra que los predicadores necesitan advertirles a algunos y consolar a otros. Registra mucho en cuanto al tiempo cuando Dios restaurará a su pueblo. Los escritores del Nuevo Testamento hacen referencia de él en cuanto al día del Señor. Entonces, podemos mirar la gráfica en nuestro material en el 207, la página 207. La temática dice: el día del Señor traerá juicio para algunos. Dios juzgará la tierra completa. Dios juzgará a Judá. El gran día del Señor. Dios llama a todos al arrepentimiento. Dios juzgará a las naciones. Dios juzgará a Jerusalén. Dios juzgará toda la tierra. Y la otra parte, el día del Señor traerá salvación para algunos. Un remanente será restaurado y purificado. La gente se regocijará con Dios que estará en medio de ellos. Dios promete restaurar a su pueblo. ¿Alguien me podría acotar y respaldar algo de lo que hemos dicho hasta ahora en esta parte de los propósitos y el tema y la temática? No sé si se puede de alguna manera precisar el día del Señor, como bien aquí establece este profeta. Porque en los propósitos del tema, en el segundo punto, ahí dice que en ese día del Señor, dice, escribió para advertir de un juicio futuro al final del tiempo. Ese es el día del Señor. Entonces, de alguna manera, claro, nosotros no sabemos cuándo va a ser el día exacto del juicio futuro al final del tiempo, pero ya está establecido que ese será el día. Y obviamente, en lo que implica la figura 11:13, en el bosquejo general, ahí va estableciendo cómo va a ser el proceso en función de cada uno del capítulo y los versículos. Finalmente, pues, al final de los tiempos, algunos serán restaurados y otros no, ¿no es cierto? Pero de alguna manera ya se precisa el día del Señor sin establecer una fecha exacta, porque sabemos que eso lo sabe solamente Dios. Entonces, y finalmente, pues, al cabo de ese juicio final, Dios promete restaurar a su pueblo. Entonces, de alguna manera ya está establecido lo que se definió también enseguida del tiempo y también lo que establece Apocalipsis. Entonces, alguna relación existe en todo eso para poder definir el día del Señor. Sí, exactamente. Gracias, Roy. Sí, precisamente no tenemos fecha exacta, pero ya está anunciado, ¿cierto? Que va a haber día del Señor, sí. Dios juzgará la tierra completa. Dios juzgará a Judá, el gran día del Señor. Dios llama a todos al arrepentimiento. Todas estas cosas nos van a ir sucediendo y entonces nos podemos dar cuenta que ese va a ser el día del Señor. Pero, ¿cuándo va a suceder todas esas cosas? Bueno, aquí en los propósitos y la temática nos está diciendo que hay un juicio inmediato pues, por el pecado, lo que ya tal vez pudo haber pasado, lo que puede estar pasando, pero hay uno final, ¿cierto? Y ese final es el que no se sabe la fecha exacta. Bueno,
Sofonías comienza con su mente en el fin, con su mente en el fin de la tierra que vendrá repentinamente. En el día del Señor toda la tierra será destruida. Pero escribió sobre este mismo tiempo de juicio. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, según 2 de Pedro 3:10, ¿no es cierto? Para Sofonías y los profetas, el día del Señor incluye varios días o tiempos de juicio. A veces Sofonías se refiere a día del Señor como el juicio final. Otras veces el día del Señor se refiere al juicio cercano de Judá, como hablábamos, esos dos tiempos. En el Nuevo Testamento, el día del Señor se refiere a un periodo de tiempo, comienza cuando Cristo regresa por sus santos o creyentes. Esta es la primera fase de la segunda venida. Nos referimos a esta venida privada de Cristo como el rapto o el arrebatamiento. El día del Señor comienza con el rapto y continúa por 7 años a través de la tribulación. Después, Cristo regresará con sus santos para juzgar a los pecadores. En ese trance, como les decía hace un momento, ahí va la restauración de su pueblo. Nos lleva a nosotros como su iglesia y Él empieza entonces el trato. Ahorita el trato es con nosotros como gentiles, como iglesia. Cuando Él nos lleve, empieza el trato con su pueblo, otra vez con Israel. Recordemos que la palabra de Dios en la historia y la palabra del Señor nos muestra de que el pueblo de Dios está endurecido el corazón a fin de que nosotros tengamos oportunidad, los gentiles, de llegar, de que alcancemos a llegar más. Y por eso es que nosotros estamos en esa tarea de la gran comisión, ir y hacer discípulos, proclamar el Evangelio, para que cuando llegue ese tiempo muchos hayamos llegado y en ese rapto estemos muchos, para que en ese momento entonces empieza el trato con su pueblo, con Judá, con todos aquellos judíos que aún no aceptan al Mesías como tal. Entonces, esa parte debemos entenderla. En esta fase posterior de la segunda venida, todo ojo le verá, dice Apocalipsis 1:7. Luego Él reinará sobre la tierra por 1000 años, durante el milenio. Entonces Satanás será desatado por una temporada. Por último viene la parte final del día del Señor. Cristo hace que resuciten todos los malvados que alguna vez vivieron y los juzgan. Nos referimos a este suceso como el juicio del gran trono blanco. Después de esto, Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva y una nueva Jerusalén. Bueno, los principios de Sofonías para la actualidad. El primero dice: ningún pecador puede evitar el juicio de Dios en el día del Señor. Vuelvo a repetir, ningún pecador puede evitar el juicio de Dios en el día del Señor. No sé si María de los Ángeles nos ayuda en esta parte. ¿Cuál es su pensamiento, cuál es su aporte en cuanto a este primer principio para la actualidad, de acuerdo a Sofonías? Ningún pecador puede evitar el juicio de Dios en el día del Señor. Bueno, que Dios tiene el control de todas las cosas y Él es el único juez, ¿no es cierto? Todos hemos pecado en un momento, pero cuando nos entregamos al Señor, somos perdonados. Pero el juicio de Dios viene en contra de las personas que no lo han recibido. Bueno, es para todos el juicio, pero nosotros seremos perdonados, digamos. ¿No? Entonces, nadie podemos evitar el juicio de Dios. Todos vamos a ir al trono blanco y a dar
testimonio de lo que hemos hecho con la palabra de Dios y con lo que hemos hecho con la gente que ha estado a nuestro lado. Creo que no podemos evitar el juicio del Señor. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, ningún pecador puede evitar el juicio de Dios. Podríamos decir lo que dice Romanos, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Lina, con el número 2, Dios purificará a los que humildemente se arrepienten. Bueno, entendiendo arrepentimiento como un cambio de actitud y de acción, apartarnos para siempre del pecado, entonces en ese momento Dios nos purifica. Él nos da la oportunidad hasta el último minuto de arrepentirnos, así como uno de los ladrones que estaba junto a Jesucristo en la cruz y se arrepintió, y Él le dijo, de cierto, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Es decir, hasta el último minuto podemos arrepentirnos, pero realmente esto implica sujetarnos a sus mandatos y demostrarle a Él que lo amamos así. Dice que solamente quien se sujeta a sus mandatos es aquel que realmente se arrepiente y se aparta para siempre del pecado. Muy bien, muchas gracias. Esto se enlaza con el primero de los propósitos, ¿no es cierto? Primero escribió para advertirle a Judá de un juicio inmediato, a menos que se arrepintieran. Entonces, está muy ligado. Dios purificará a los que humildemente se arrepienten. Muy bien. Tercero, Marquito. Dios bendecirá para siempre a los que le honran. ¿Cuál sería su principio, según Sofonías, para la actualidad, de acuerdo a esta afirmación? Dios bendecirá para siempre a los que le honran. Bueno, en el 9 dice, en aquel tiempo devolveré a los pueblos pureza de labios y para todos invoquen el nombre de Jehová, para que les sirvan de común consentimiento. De la región más allá de los ríos de Etiopía me suplicarán, la hija de mis esparcidos traerá mi ofrenda. En aquel día no serás avergonzado por ninguna de tus obras porque te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran de tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. O sea, quiere decir que al que se arrepiente y ha regresado, aunque se ha alejado, Dios va a reconocer eso y le va nuevamente a bendecir, a proteger, a cuidar y dar todo lo que necesite, pero siempre en una posición de humildad que tiene que tener esta persona reconociendo su pecado. Muy bien, entonces ya tenemos esos tres principios. ¿No es cierto? Ningún pecador puede evitar el juicio. Dios purificará a los que se arrepienten humildemente y bendecirá a los que le honran. Aquí podemos volver a tomar en cuenta lo de Habacuc, con la oración y la justificación por la fe. Honrar tiene que ver mucho con la adoración. Si usted adora, honra. Ese es un buen llamado. Silvita Ayala. Sí. Resumiendo todo lo de Sofonías, como el profeta del día del Señor, entonces, ¿qué podrías decir lo que enseñan sobre esto, sobre el día del Señor? Resumiendo todo lo que hemos visto. Él nos habla del día del juicio final y que nosotros debemos estar preparados
y para eso nos es dada la palabra, para que vivamos en ella y por ella seamos salvos. Muy bien. Yo me atrevería a aumentar algo ahí, ¿no? El día del Señor en los dos aspectos, el juicio inmediato y el juicio final. Yo creo que eso nos resumiría todo, ¿no es cierto? ¿Perdón? Sí, Marcelita. Una pregunta. Sí. ¿A qué se refiere con el juicio inmediato y el juicio final? ¿Cuándo es el juicio inmediato y cuándo es el juicio final? Yo sé que el juicio final es cuando venga el Señor a tomarnos cuentas. ¿Pero y cuál es el juicio inmediato? Dice en cuanto a los propósitos que miramos, como primero dice que escribió para advertirle a Judá de un juicio inmediato, a menos que se arrepintieran. Judá estaba dejándose llevar, estaba pecando, estaba haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, y viene una advertencia, le dice, arrepiéntete, o vas a asumir las consecuencias, ¿cierto? Ajá. ¿Cuáles eran las consecuencias? Pues que se vaya de cautiverio, bueno, tantas cosas, castigos que el Señor podía utilizar, lo que estudiábamos hace un momento, ¿cierto? Aplicado en el Nuevo Testamento nos hablaba acerca del día del Señor en su segunda venida y el día del Señor cuando ya venga con la iglesia a juzgar todo. Ese es el final. Y el inmediato sería como Él está a la puerta. Tal vez ahora cuando terminemos la clase, Él puede venir. ¿Sí? Entonces estamos advertidos para que nos arrepintamos. Ya, en la practicidad nuestra, en el día a día, el juicio inmediato serían las consecuencias de nuestra desobediencia. Exactamente. En el día a día. Y el juicio final cuando seamos llamados en su segunda venida. Eso. Pero no te olvides que ese juicio inmediato tiene que ver con su segunda venida. O sea, que ojalá el Señor, si viene más tarde, cuando terminemos esta clase, te encuentre a cuentas. ¿Sí? Ese es el inmediato, ¿ya? Y el juicio final es lo que dices, ya cuando el juicio de todo, los vivos y los muertos ante el tribunal. Perdón, Diofre, sí. Revisando el tema justamente al propósito que tú mencionas, que es el primero, dice, escribió para advertirle a Judá de un juicio inmediato, a menos que se arrepintieran. Yo creo que tiene que ver esto cuando el pueblo, o se puede particularizar a cada uno de nosotros en el sentido de que puede estar viviendo como vivía Judá, como vivía Nínive, como vivía Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando, si en este caso el profeta no hablaba al pueblo para que se arrepintieran, ¿qué es lo que pasó? El juicio sobre Sodoma y Gomorra fue la lluvia de fuego que le cayó y aniquiló toda la ciudad y todo el pueblo. Yo creo que tal vez el juicio inmediato se refiere a aquel que está expuesto a esta condición si es que no se arrepiente a tiempo. Y si eso es en este momento porque vive en maldad y no se arrepiente, el juicio viene en ese instante. En cambio, para aquellos que hemos creído, a aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador, ¿no es cierto? Ya pasamos, digamos, esta primera prueba. Sin embargo, nos presentaremos hasta el gran trono blanco delante de Dios para que nosotros seamos juzgados según nuestras obras, sabiendo y entendido que vamos a estar al lado de Jesucristo con Dios Padre porque hemos reconocido a su Hijo Jesucristo. Pero yo creo que son dos circunstancias de juicio que ya a mí, a parecer, lo entendería de ese modo. No sé si estoy equivocado, pero me parece que esa es mi percepción. No sé si se puede aclarar un poquito. Yo pienso que igual es válido. Lo que estamos haciendo es como unos comparativos, ¿no es cierto? Estamos diciendo de un juicio inmediato, teniendo en cuenta para nosotros hoy en día. Pues es eso, o sea, si Dios me advierte, mira, te vas en contra de la ley, vas a tener consecuencias.
Y ya sabemos lo que Dios piensa de eso, viene la disciplina, qué sé yo. Y eso igual lo comparamos con su segunda venida. Es mejor que nos encuentre haciendo las cosas bien. Si miramos en la explicación del bosquejo de Sofonías, en cuanto el día del Señor traerá juicio para algunos, la figura 11-14, en la página 207, ¿no es cierto? Nos muestra precisamente eso. Dice que el primer juicio, dice el rapto, la resurrección y juicio de los creyentes para recibir galardones. La segunda venida, dice la resurrección de los creyentes que murieron en la tribulación y el juicio de la tribulación y el juicio de todos los pecadores vivientes. Luego el juicio del gran trono blanco, que dice la resurrección y juicio de los pecadores para recibir castigo. Entonces, tiene que ver con esos dos contextos. Sí, creo que hacen relación, o sea, lo que tú dices, de acuerdo, está bien. Y lo que nosotros estamos diciendo prácticamente son como paralelos, como comparativos, para entenderlo como más aplicativo a nuestra vida diaria, como decía Silvita Ayala, ¿cierto? Sí, espero que nos haya quedado como claro. Bueno, nos queda creo que 15 minutos más o menos. Me gustaría que hagamos algo. Espero que podamos hacer unos grupos. La verdad nunca he hecho grupos por Zoom. Si alguien me puede guiar sería genial. Quisiera hacer unos grupos. En participantes te aparece, en participantes a ti como hospedador te aparece la opción de hacer grupos. Y allí te dice si lo quieres hacer automáticamente o manualmente. Entonces, si lo pones automático, él designa quién trabaja con quién, y si lo pones manual, tú decides. Ya, perfecto. De participantes. A ver. ¿Cuántos estamos? 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer solamente 2 grupitos. Lo voy a hacer de una manera automática, ¿les parece? A ver. Quedaría Lucy, Marcelo, Marco y Yoli, y estaría Silvia Ayala. Y el otro grupo, Lina, Rodney, María y Silvia y Majito. ¿De acuerdo? ¿Qué vamos a hacer en el grupo? Vamos a trabajar el grupo 1, que sería el de Lucy, Marcelo, Marco y Silvia. Jeremías. Un panorama rápido en cuanto al autor y la fecha, ¿cierto? Los propósitos, unas características y la parte de los principios para la actualidad, ¿de acuerdo? Y el grupo 2, entonces, Autor, fecha. Es que nos queda solamente uno, ¿no? Jeremías. Vamos a hacer entonces el grupo 2, va a trabajar... Lamentaciones. ¿Perdón? Lamentaciones, el grupo 2. Queda Jeremías y Lamentaciones. Ah, eso sí, Lamentaciones.
Ah, sí, aquí está con lamentación. Lo mismo hacemos, ¿de acuerdo? Tenemos entonces 5 minuticos para sacarlo. Como igual ustedes tuvieron que haberlo leído más o menos, ya saben entre ustedes qué es lo que tienen. Y lo compartimos el resto de los 5 minutos, empezando desde ahora. ¿Me aceptan entonces, no? Hola, ¿ya están todos? Punto. Los 5 poemas describen los horrores que Jeremías... Hola, ¿cómo estamos? Bien. Muy bien. ¿Cómo nos fue? Hola. Muy bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a empezar con el grupo 1, Jeremías. ¿Qué tenemos para decir? A ver, yo tengo autor y fecha.
¿Ya? Dice, el autor es Jeremías. Era de Sí. la aldea de Anatot, al noreste de Jerusalén. Profetizó en Judá durante los últimos 40 años de esta nación, entre los años 626 y 586 a.C. Después de 20 años de profecía, Dios le mandó poner sus mensajes por escrito. Él hizo esto contándole sus profecías a Baruch, su secretario fiel. Jeremías fue el último profeta en Judá antes de que cayera el reino. Él vivió para ver a Babilonia invadir a Judá y a Jerusalén 3 veces. Los soldados derrumbaron el muro de la ciudad y destruyeron el templo. Mataron a gran cantidad de judíos y llevaron a muchos más a Babilonia. Muy probablemente Baruch puso el libro de Jeremías en su forma final después de que éste murió entre los años 585 y 580 a.C. Jeremías, como Ezequiel, era sacerdote. Ezequiel se casó, pero Dios le mandó a Jeremías no casarse a causa del juicio venidero. La mayoría de sus profecías eran sobre la fatalidad, así que poca gente lo quería. Su vida era solitaria y llena de duelo. Frecuentemente se le llama el profeta llorón debido a sus muchas lágrimas y su corazón tierno. Aún así, era un profeta audaz y valiente a causa de su llamado. Dice del poder, llamado del poder de Dios y la palabra de Dios que como fuego estaba dentro de él. Hasta ahí. Bueno, muy bien. Entonces, podemos comprender que se escribió entonces en la fecha del 626 al 586 a.C. y el autor es Jeremías. Las principales en esta parte del autor es que fue también sacerdote. Algo que llama la atención y relevante es que se le dijo que no se casara, sin embargo, lo hizo, ¿cierto? Bueno, muchas gracias hasta ahí en esta parte. ¿Qué tenemos en cuanto a la temática o el contexto histórico? Nos dijo autor y fecha, propósitos, características y principios. Bueno, entonces vamos con los propósitos. Igual ahí estaba la temática, ¿no? Propósitos tiene Marquito. Jeremías escribió con 3 propósitos. Primero, para proveer un registro de su ministerio y mensajes. El segundo propósito es para manifestar que el juicio de Dios es seguro cuando su pueblo se rebela. Este es el tema de la tristeza de Jeremías. Tercer propósito, para mostrar que la profecía de Dios son verdades. Jeremías vivió para ver muchas de sus profecías cumplidas. Algunas de sus obras, de sus otras profecías se cumplieron centenares de años después, o son todavía para el futuro. Muy bien. En cuanto al tema, hay 5 temas. El uno es llamado y comisión de Jeremías. El segundo tema es las profecías de Jeremías a Judá, donde están las profecías sobre el juicio y profecías sobre la restauración. El tercero es el rol de Jeremías como atalaya. Profecía a Sedequías sobre el cautiverio. La lección para los recabitas. Queman el rollo de Jeremías y lo llevan a él a la cárcel. La profecía de la caída de Jerusalén se cumple. Está en Jeremías 39. El ministerio de Jeremías después de la caída de Jerusalén. El cuarto propósito es las profecías de Jeremías a las naciones. Y el quinto es del apéndice histórico de la caída de Jerusalén. Y vienen las características
especiales de Jeremías. 7 características especiales de Jeremías. Jeremías es el segundo libro después de los Salmos con más palabras. Jeremías da a conocer más sobre su vida personal y sus luchas que cualquier otro profeta. El libro está lleno de lágrimas, tristeza y congoja. La tristeza de Jeremías fue debida a los pecados y al castigo de Judá, a su propio rechazo y a la tristeza de Dios. Él lloraba porque Israel había quebrantado el pacto y esto traería el juicio de Dios. Jeremías se refiere varias veces a la reincidencia o infidelidad. Enfatiza que Dios castigará a todos los que se rebelan. La revelación más grande de Jeremías es el nuevo pacto. Profetiza que Dios escribirá sus leyes en nuestros corazones, no sobre la piedra. Tiene excelente poesía como pasó la siega, terminó el verano y vosotros no hemos sido salvos. También el libro tiene muchas comparaciones, palabras ilustrativas y ejemplos. Jeremías se refiere a Babilonia 170 veces. Lo que yo también había visto es que hay algunos profetas que tuvieron, digamos, la aceptación dentro de su entorno, como por ejemplo el que acabamos de ver, como Sofonías. Pero Jeremías no tuvo eso, porque en la temporada que él estuvo profetizando, ni siquiera se le permitió entrar al templo. Por eso es lo que tuvo que también tener, o sea, dar las profecías a Baruch, que él fue el que transmitió. Muy bien. Sí. Muy bien, Lolita. Muchas gracias, ¿cierto? Y eso hace de que él sea como susceptible, ¿no? Cuando dicen la tercera característica, el libro está lleno de lágrimas, tristeza y congoja. La tristeza de Jeremías fue debida a los pecados y al castigo de Judá. Y dice, a su propio rechazo, ahí está la parte, ¿no? Lo rechazaron, ¿no? Entonces, por eso se le dice el profeta llorón. Bueno, está bien que nos pasamos unos minuticos, pero sí es necesario culminar esta parte, ¿no es cierto? ¿Qué nos queda pendiente? La parte de Lamentaciones. Sí, Lamentaciones. ¿Desarrollamos Lamentaciones? Sí, por favor. Ok. Entonces, Silvita, ¿hay algún resumen de la primera parte? Luego va a ser acerca de el bosquejo de lo que es el libro de Lamentaciones y nosotros cumplimos unas aplicaciones. Ya. Dice, Lamentaciones tiene 5 capítulos y cada uno es un lamento o un poema de duelo. Los 5 poemas describen los horrores que Jeremías vio, como Perdón, por un ejemplo... ratito, por favor. Un ratito, por favor. Nosotros en el grupo habíamos acordado en las 2 partes que dieron los compañeros y ahora vamos a hacer los principios de Jeremías y Lamentaciones en la actualidad. Los principios de Jeremías y Lamentaciones en una sola. ¿Sí? Por supuesto, así quedamos con el grupo. O Ya, primero perfecto. vamos a ver Lamentaciones y después los principios. Rodney también Perfecto. Yo no tengo problema, pero en la parte de Lamentaciones habíamos dispuesto a que nosotros hacíamos, pero tranquilo, adelante Marcelito. Pero ¿qué tal si es que entonces más bien al final tú expones eso de los principios, ya es que es de Lamentaciones incluido y nosotros desarrollamos Lamentaciones al final haces eso? Claro, eso es lo que estoy preguntando. Okay. Sí, exactamente. Por eso al final hacemos los principios, porque no hay principios independientes, ¿no es cierto? Perfecto, perfecto. Ya continúo. Por favor. Ya.
Por ejemplo, que el ejército era cruel y asesinaron a mucha gente y quemaron la ciudad y el templo. Las canciones indican que el pecado causó este juicio. También cobran ánimo en la fidelidad y la misericordia de Dios. El autor sabía que Dios podía restaurar a Judá. Los capítulos del 1 al 4 son acrósticos en forma especial de poesía. ¿Por qué Jeremías no creó el capítulo 5 como un acróstico? Quizá para mostrar que su corazón estaba demasiado lleno de tristeza como para completar la tarea. También en los versículos del acróstico va conforme al alfabeto del hebreo. Muy bien. Gracias. En cuanto al bosquejo de lamentaciones, Jeremías se lamenta por 5 cosas básicas. En la primera, que nos la describe en el capítulo 1, por la destrucción de Jerusalén. En el versículo 3 dice, a más de sufrimientos y duros trabajos, Judá sufre ahora el cautiverio. La que antes reinaba entre los pueblos, ahora no encuentra reposo. Los que la perseguían la alcanzaron y la pusieron en aprietos. El segundo motivo de lamentación es el enojo de Dios y el duelo de Jerusalén. En el capítulo 2, en el versículo 5, nos dice, el Señor actuó como un enemigo, destruyó por completo a Israel, derrumbó todos sus palacios, derribó sus fortalezas, colmó a la bella Judá de aflicción tras aflicción. Un tercer motivo de lamentaciones es el sufrimiento del pueblo de Dios y su esperanza a la vez. Él lo toma y lo describe en todo el capítulo 3 como algo personal. Pero en el versículo 25 nos dice, el Señor es bueno con los que en Él confían, con los que a Él recurren. Después de haber descrito todo el sufrimiento en sí del pueblo de Dios. La cuarta lamentación nos habla del pasado, el presente y el futuro de Jerusalén y nos lo describe en el capítulo 4. El pasado nos lo describe en el versículo 11, donde nos dice, el Señor agotó su enojo, dio rienda suelta al ardor de su furia, le prendió fuego a Sión y destruyó hasta sus cimientos. En el versículo 17 nos habla del presente y dice, con los ojos cansados pero atentos, en vano esperamos ayuda. Pendientes estamos de la llegada de un pueblo que no puede salvar. Y el futuro nos dice, tu castigo ha terminado, ciudad de Sión. El Señor no volverá a desterrarte, pero castigará tu maldad, nación de Edom, y pondrá al descubierto tus pecados. Y el quinto motivo de lamentación en sí está en el capítulo 5, donde él ora por la restauración. Y nos lo describe en el versículo 21 sobre todo, donde dice, haznos volver a ti, Señor, y volveremos. Haz que nuestra vida sea otra vez lo que antes fue. Muy bien. Muy chévere lo hicieron. Terminamos entonces con la parte de... Los principios de Jeremías. Por favor. Y lamentaciones para la actualidad, dice, Dios fortalece a los que Él llama y les da sus palabras. O sea que en esta parte dice que el Señor siempre estará con nosotros, siempre nos fortalecerá en todo sentido, porque Él conoce nuestras debilidades y conoce nuestras fortalezas, entonces Él nos va a ir perfeccionando cada día más. Dice, algunas personas están engañadas por falsas predicciones y confían en religiones en vez de Dios. Entonces, tenemos que aquí siempre estar atentos en cualquier cosa que se nos presente, que no sea del Señor y que no hable de las tres, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los piadosos pueden sufrir gran persecución, pero Dios les dará gracia para estar firmes. Siempre Dios estará con nosotros en cualquier circunstancia y claro que en cualquier problema que se tenga, pero Dios nos respalda porque nosotros estamos haciendo las cosas para el Señor. Gracias. Pueden continuar. Sí, continúen, por favor.
¿Alguien va a continuar entonces? Sí. A ver, pues sí, continuamos. Sí, claro. Ahora, en los principios de aplicaciones habla de que los creyentes deberían llorar de tal manera de que es una manera de exteriorizar lo que uno siente interiormente, ¿no? Incluido hombres y mujeres. A veces hay paradigma de que como somos hombres no tenemos que llorar, pero aquí nos habla de que la aplicación que debería ser es de alguna manera exteriorizar nuestros sentimientos, así como lo hizo Lamentaciones. Pues él fue acusado y tachado y juzgado, ¿no es cierto?, de ser alguien que era muy negativo y que era más por la tristeza de cómo el pueblo había vivido. Entonces, pues sin ir a esa condición de vida, pues nosotros deberíamos exteriorizar lo que implica tristeza cuando hay en nuestro corazón de una manera hasta saludablemente buena, ¿no es cierto? No debemos olvidar de que Dios tiene el control absoluto de todo, absoluto de cada una de nuestras cosas y de acuerdo a cómo el pueblo actúe, de acuerdo a cómo se revele cada uno de nosotros, pues Él obrará desde su perspectiva con el afán de como a sus hijos ama, pues Él disciplina. Entonces Él levanta y derrumba naciones de acuerdo a su propósito, según el corazón que cada una de ellas tenga, ¿no es cierto? Ahora, Dios sabemos que es un Dios de amor y normalmente los cristianos siempre hablamos de un Dios de amor, pero hay que ver el otro lado de un Dios enojado. Y cuando Dios se enoja, pues hay situaciones de resultados espantosos que puede venir hacia el pueblo, como se ha visto a través de la historia, a través de la escritura. Entonces, si bien es un Dios de amor, Él también se enoja y debemos tener mucho cuidado en no ofender y no provocar ese enojo o la ira de Dios, ¿no es cierto? Aunque es tardo para guiarse, finalmente Él se iría si es que los hijos son desobedientes. Y a pesar de todo, pues inclusive Dios, una vez que juzga a su pueblo, Él también da esperanza en esos momentos de tribulación. Entonces, al fin y al cabo ama de tal manera que si bien enojado disciplina a sus hijos, Él también provee misericordia a los que se arrepienten, siendo eso como los principios que se pueden aplicar de estos dos profetas de nuestro Dios. Yo quiero acotar algo nada más que en el punto 1, que dice, Dios fortalece a los que Él llama y les da sus palabras. Aquí podemos también mencionar que Dios no elige a los preparados, sino que Dios prepara a los elegidos. Y quisiera leer Isaías 42:1, que dice, he aquí mi siervo, a quien yo sostengo, dice el Señor, mi escogido, mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Mira qué lindo como el Señor respalda a los que Él ha elegido. Y también quisiera mencionar el versículo de Mateo 22:14, que dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, hermoso saber que cuando el Señor nos llama, cuando el Señor nos da un mandato, Él de antemano, mucho antes que nosotros hayamos pensado o imaginado el estar sirviéndolo, Él ya nos ha estado preparando. A veces desde muy pequeños ya nos ha preparado. Y recordemos así como Moisés, que le preparó 40 años antes de que él empiece a llegar a su pueblo, ¿cierto? Él ya estaba preparándole mucho antes de que él se imagine siquiera que va a guiar al pueblo de Israel. Entonces, hermoso saber que siempre Dios nos va a respaldar. Eso quería acotar nada más. Bueno, familia, muchísimas gracias.